Esa otra parte aquí, ahí te va a hablar sobre comprimento de arco y curvatura. Entonces vamos a seguir los slides, voy a dar una parte geométrica aquí, después vamos a hacer algunos ejercicios que van a fijar para la próxima aula. Entonces, comprimento de arco, básicamente, de una curva plana, una curva plana que está sobre precisamente un plano. Una curva que no sale, digamos, de un cuadro, por decir así. Una curva plana y una curva que está en y, Si tiver tres componentes, ya no es plana. Entonces, en ese caso aquí, a gente conoce la fórmula de distancia de dos puntos y te puede deducir. Cuando a gente calculó el comprimento de arco en cálculo, a gente tenía una fórmula más o menos dita así, la derivada al cuadrado. A gente puede deducir, está feito en un libro, que cuando a gente quiere calcular más o menos ese comprimento, que sería más una medida de cuánto a gente camina en unidades, camina a lo largo de esa curva, ok, te faz aproximar esa curva por regiones poligonales, por estas líneas aquí, esos segmentos. A gente calcula en forma genérica el segmento de un deles y faz esa soma. Esa soma es un integral y a gente tem o comprimento de arco de una curva, comprimento de arco. Si a curva está no espacio, entonces en ese caso nós temos tres condições, né? Y esa sería una extensión, en este caso x, y, c, que sería x línea, y línea, y z línea. Entonces nos podemos inferir esa forma, para dos variables o para tres agora. Entonces nós temos como calcular o comprimento de arco de uma curva, quanto caminho é ao longo de uma curva. Os comprimentos de arco pueden ser escritos de otra forma, dado que a gente conoce que es línea. Cuando a gente calcula es línea, sería eso que está aquí. Si que a gente calcula un módulo de eso aquí, sería esa misma expresión. Expresión que está aquí envolvida en una fórmula. Aquí es norma de derivada y aquí también. Por tanto, una forma compacta de escribir el comprimento de arco es aquí que va a ser muy útil más en la frente. Entonces, lembre, comprimento de arco a integral da derivada, un módulo da derivada. ¿Está claro? Por ejemplo, una cosa simple, solo para mostrar aquí que está en el slide ya. Si gente quiere calcular el comprimento de arco de una hélice, según el nombre de una hélice, pues ya saben plotar eso aquí. X, Y, T. Ya ven que va de un punto hasta otro punto. Ese punto, lembre que tiene un valor de T asociado. Ese punto tiene otro valor de T asociado. Lembren. Ok, porque cuando a gente calcula eje, curvas, a gente precisa valores de T. Y cada punto tiene un valor de T asociado. De ese punto a ese punto, terá de un T0 a un T1, de un T1 a un T2. ¿Vio? Entonces, veja que a gente consigue derivar normalmente, como a gente sabe, a del coseno menos seno, a del seno coseno de T1, elevando al cuadrado cada componente. A gente observa que eso aquí, por identidad trigonométrica, es igual a 1. Menos seno al cuadrado es positivo, fica igual a 1. Y 1 más 1 es 2. Y a integral de 2 de t de raiz de t es raiz de t avaliada entre qué, de dónde consiste ese punto, de qué punto, por qué 0 y pi. Ahí es donde você tiene que estar ligado, cuando esto no punto 1, 0, 0, ¿cuál es el valor de t que corresponde aquí? Entonces, cuando esto es 1, 0, 0. Cuando esto es donde coseno es 1 en 0, donde seno es 0 en 0, t igual a 0. ¿Viu? Entonces ese primer punto corresponde la integral a t igual a 0. Y después cuando yo está en el punto 1, 0, 2 pi, que sería cuando el coseno es 1, cuando eso aquí es 0 y cuando eso aquí es 2 pi, pues todo en el punto 1, 0, 2 pi. Aquí directamente t es 2 pi, aquí también cuando el seno es 0 en 2 pi, donde el coseno es 1 en 0 o en 2 pi. Entonces esos serían los valores que están aquí acima y aquí embaixo. Esa es una cosa que tiene que estar muy pendiente de eso ahí, tiene que estar ligado con eso. Entonces, aquí tengo otro ejemplo, más aquí vamos a hacer un comentario. Una curva, na verdade, admite varias parametrizaciones. Acho que ya comentamos eso en un momento, acho que fue en un encuentro de aula. Mas eu posso parametrizar uma curva de varias formas, Y esas formas me determinan a misma curva. Puede que partiendo de puntos diferentes, de valores de puntos iniciales diferentes. Entonces, por ejemplo, esa curva aquí, ese x, y, t, también podría ser representada por x de t igual
a EU, y de t es aquí, y c de t. Eso que sería otro intervalo, donde en ese caso a la U estoy llamando de t, esa es la relación que me echen con ellos, a la U de t. Entonces ahí te dice que esas curvas son parametrizaciones de C. Esas ejes son parametrizaciones de la misma curva, solo que tienen otra forma de ser escritas, ¿no? O sea que una curva admite varias parametrizaciones. Entonces, si a gente fuese a usar la ecuación 3 para calcular el comprimento, gostaríamos de obtener la misma respuesta. A gente puede mostrar que cuando la ecuación 3 es usada para calcular el comprimento de arco, la respuesta es independiente de la parametrización que es usada. O sea, independientemente de la parametrización, você vai sempre poder calcular el comprimento de arco, que va a ser siempre lo mismo. Eso a gente va a mostrar. Bom, está no livro, né? Suponhamos agora que eu tenho essa curva aqui, né? Onde a linha é contínua. Vamos supor que a derivada são funções contínuas. E C é percorrida exatamente uma vez. Claro, exatamente uma vez, que não digamos assim que não vou dar voltas, né? Se eu percorro uma vez. Então, nesse caso, a gente vai definir a función comprimento de arco. Esa función de comprimento de arco va a ser muy importante para que vean más a frente, ¿no? La función comprimento de arco va a ser de A a T módulo de G' de U. Sería calcular esto aquí, función comprimento de arco. Entonces, S de T, a gente usa mucho para el comprimento de eso ahí en matemática, ¿no? Él muestra el comprimento de arco desde el punto eje de A, de cuando está aquí en a eje de T. Entonces, vean bien que eso que está aquí, de eje de A, quiero calcular hasta un R de T. Eso que está aquí, es lo que me representa función para un determinado texto aquí, para un determinado texto aquí, para un determinado texto aquí. Esa función comprimento de arco. Si derivamos los lados de esa parte 6, derivando aquí, derivando hasta aquí, pero el teorema fundamental del cálculo, nos tenemos esa relación aquí. Y esa relación a gente va a usar para parametrizar una curva en relación al comprimento de arco. Eso aquí voy a explicar direitinho con ejercicios. Pues el comprimento de arco aparece naturalmente a partir de la forma de la curva y no depende del sistema de coordenadas. Eso aquí es una próxima condición, voy a explicar después un ejercicio. Que implica, lembre que un ejercicio falei que es línea veces G2. Comenté que eso va a ser igual a 0. Va a ser igual a 0 en parametrizaciones de curvas. Eso va a ser cumplido en curvas parametrizadas, pero comprimento de arco que voy a explicar más direitinho. Eso aquí voy a hacer con ejercicio, ¿tá? Eso va a implicar otra cosa que a gente va a implicar. Eso va a explicar. A gente, na verdade, tem uma função. Eu tenho aqui S en términos de T. Y yo quiero escribir después T en términos de S. Entonces, eso aquí a gente va. Una vez a gente obtenha a parametrização. Vamos a ver. A gente pode, eso aquí voy a explicar con ejercicio, ¿tá? No voy a entrar en detalles con eso. En ejercicio explica eso bien. Una curva. Vamos agora a falar de curvatura. Una curva G de T es llamada ahorita de suave en un intervalo si ela for contínua. Curvas suaves son curvas contínuas y que no tienen bico. Una curva con bico no es suave en ese punto. Curva suave es una curva diferenciable, ¿ves? Así. Entonces, en esas curvas, la derivada es continua y la derivada es diferente de 0. No es nula en un intervalo donde a gente está trabajando. Una curva es llamada de suave si tiver una parametrización suave, ¿no? La derivada continua. Una curva lisa no tiene quebras abruptas o cúspides, que yo estaba comentando en un ejercicio. Cuando su vector tangente gira, él lo hace continuamente. No tiene pulo. Si se forma una curva lisa definida por una función vectorial eje, lembrese que el vector tangente unitario está dado por eso aquí. Eso ya sabemos. Y eso indica dirección de la curva. Si voy aquí, U tangente aquí, U tangente está aquí, eso me está dando, me va a indicar, va a estar relacionado con a que te va a llamar de curvatura. Está en la dirección de la curva, ¿no? Entonces, ya ven, de esa figura que a gente tiene aquí, yo puedo tener una curva así y después aquí dentro, aquí, si yo tengo vector tangente, voy a estar suave. Aquí el vector se afasta
se afasta da curva, ¿no? Entonces podemos ver que o tangente muda de direção muito devagar quando a curva é razoavelmente reta, né? Se eu tenho uma curva assim, então meu tangente não vai ter muitos pulos, vai ter a variação dele é pouca. Mas quando a curva faz isso assim, o vetor tangente que está aqui agora passa para cá, então muda em forma abrupta também. Nesse caso, a curvatura aqui que pode a gente medir vai ser um número que me vai indicar que tanto gira um vetor, que tanto um vetor tangente se afasta da curva, nesse caso. Então, a curvatura de C em um dado ponto é a medida de quão rapidamente a curva muda de direção no ponto. Especificamente, definimos a curvatura como um módulo da taxa de variação do vetor tangente. Variação do vetor tangente con relación al comprimento de arco. Utilizamos un comprimento de arco para hacer una curvatura independente de la parametrización. Okay. Entonces, eso aquí es una relación de curvatura, donde tengo un vector unitario. Ahí gente tem, veja bem, aqui está dt dividido por ds. ds. Eu posso fazer essa relação e obter a variação de t em relação a t. Entonces, usando la regla cadena, puedo expresar eso y puedo definir la curvatura que ahí te definió como dtds, como dtds sería dt de t dividido por ds de t. dt de t dividido por ds de t. Eso aquí. Entonces, en ese caso, que sería multiplicar y dividir, ¿no? Veces ds. En ese caso, esa ecuación 7 que a gente tenía aquí, ¿verdad? Opa. Ecuación 7 que era de S como vector derivada, sería entonces, puedo expresar así. La curvatura va a ser a derivada do vector tangente dividido por la derivada do vector eje. Eso está aquí. Leamos más en la frente. Entonces, esa es una expresión que puede ser usada para calcular la curvatura. Vamos a ver otra. La curvatura de cualquier curva, ¿no? Baseado no conocimiento do vector tangente unitario, a derivada do vector tangente unitario y a derivada de ese que ya conocemos. Entonces, por ejemplo, un ejemplo para ilustrar, en ese caso, a gente va a mostrar que la curvatura de un círculo es 1 dividido por A. Si tengo un círculo aquí, o si tengo un círculo mayor, entonces, ¿qué tanto cruza ese aquí? ¿Qué tanto cruza? ¿Qué tanto tiene curvatura en ese caso? Como qué tanto mide un vector tangente, qué tanto se afasta rápidamente en cada caso. Vean que está en función del rayo. Rayo es aquí. Entonces, aquí si eso fuera menor, la curvatura es mayor, ¿no? Y si fuera mayor la circunferencia, la curvatura es menor. Eso que a gente va a demostrar. Y podemos ilustrar con ese ejemplo así. Entonces, a gente va a tomar un círculo que a gente va a parametrizar eso aquí, eso al cuadrado más eso al cuadrado es igual a 1, satisface x cuadrado más y cuadrado igual a cuadrado, por tanto, eso aquí es una circunferencia de radio A, no plano. A derivada obtiene eso aquí y su módulo es constante A. Luego, vector tangente, dada por esa definición de tangente, sería a derivada que eso aquí dividido por módulo de A. Simplemente corta a y fica eso. Si derivo el de nuevo, derivado tangente, pues estoy intentando usar esa fórmula aquí, derivado tangente, a derivado tangente, de la seno coseno, de coseno menos seno, tengo eso aquí, e dividido por g primera que falamos que es a, entonces tenemos eso que está aquí en módulo que es 1 dividido por un módulo que es a, obtengo un resultado que yo quiero, obtenemos el resultado que queremos. Entonces eso aquí me va a dar otra forma de calcular la curvatura. Ese aquí lo que falei muestra que pequeños círculos tienen una curvatura grande, en cuanto círculos grandes tienen una curvatura pequeña. Eso que dice ese teorema, como en función de A, ¿no? Aquí un mayor, ese A aquí, ¿no? Entonces aquí, lembra que cuando la curva es más lisa, cuando la curva cruza menos, el vector curvatura es menor, ¿no? En ese caso aquí se daría, la gente puede extrapolar, ¿no? Esta situación aquí. Aquí la curvatura es mucho más rápida
Avanzando aquí ese pedazo ya curvo mucho. Avanzando aquí ese mismo camino, curvo menos, por decir así. Entonces podemos ver directamente la definición de curvatura, que la curvatura de una jeta es siempre cero. O sea, siempre una jeta es una curva que no con curvatura cero. Porque a jeta se puede parametrizar, entra con un concepto de curva parametrizada, solo que no cruza, no tiene curvatura. Entonces podemos mostrar que la curvatura es cero. Por su vector tangente siempre constante, ¿no? En ese caso. Ok, esa aquí es otra forma de calcular la curvatura que vamos a usar. Esa fórmula es válida cuando usted tenga curva expresada en forma vectorial, ¿no? Si yo tenga curva en forma vectorial, usted puede calcular aquí, en lugar de calcular los tangentes, puede hacer eso aquí en forma más rápida. ¿Eh? O, en un caso es particular, cuando a curva sea dada por un f de x, una función, porque lembren siempre que a funciones no son dadas, si yo da una función como función, yo tengo que para x tenga un único punto. Para cada x tengo un único punto. Mas si yo tengo eso aquí ya no es una función. No plano ínsilo porque ese punto tiene dos imágenes. Él no es función, mas yo puedo encontrar ecuaciones paramétricas de esa curva. H de t, y ahí es donde a gente parametriza. Parametrizamos cosas que no son funciones para poder estudiarlas. Mas entonces a gente faz uma teoria assim geral, temos a curvatura em forma geral para isso, e no caso que seja uma função que corresponde a uma função, né? Então a gente pode escrever o quê? Eu posso escrever x igual a x e o y é o f de x, nesse caso. X é x e y é f de x. Se eu faço isso aqui e calculo a derivada em x seria 1 e aqui f'. Se calculo a segunda, aqui isso é 0, ficaria f2'. Y dado que ese vector y y k y y es 0, a gente puede calcular un producto vectorial que está feito aquí, que está indicado aquí. Ese producto vectorial va a ser igual a ese aquí, cuyo módulo, ese módulo une. Y sabemos también que es en línea, en ese caso, si ese es en línea, un módulo es 1 más f' al cuadrado. Y de esa forma entonces, ese que está al cubo sería 3 medio aquí, ¿no? Raíz cuadrada elevado al cubo. Esa es otra fórmula para calcular curvatura. Si você tem a fórmula, a función en términos de x, você puede calcular eso aquí. Si você tem expresión en términos de eje, você puede calcular eso así. ¿Bon? Ok. Esa parte de vector normal y binormal también es muy importante. Y ahí voy a pasar a teoría para que fiquen unas dos aulas con ejercicio, ¿tá? Vector normal y binormal. Eso aquí hay una teoría de geometría diferencial muy rica, muy bonita en la matemática. Aquí vamos a tocar algunas coisinhas. A geometría diferencial se aplica mucho en matemática. Vamos a supor que tiene una curva lisa, ¿no? Existen muchos vectores que son ortogonales ao vector tangente unitario, o módulo 1. Entonces, cualquier vector multiplicado por unitario de 0 significa que son ortogonales. Es lo que dice a teoría que a gente vio de producto escalar de vectores, ¿no? Más bella que a derivada puede no ser un vector unitario. Puede no ser, es un vector, tiene cualquier norma, no tiene módulo, ¿no? Mas si R' también for suave y k diferente a 0, a gente siempre puede definir, puede definir un vector unitario normal que vamos a llamar vector unitario normal o simplemente normal unitario. O sea, ese vector normal es un vector que es ortogonal ao tangente. Él fue construido precisamente para que él sea ortogonal ao vector tangente. Yo tengo una curva, aquí una curva R, tengo un vector tangente y voy a tener un vector que es un vector normal. Ellos van a ser ortogonales. Se define de esa forma. Entonces, después a gente va a definir un vector binormal que va a ser un producto vectorial de t con n. Yo sé que t es tangente, n va a gente va a ver que eso es para curvatura, ¿no? N va a estar asociado a curvatura. Y cuando a gente calcula el producto vectorial entre dos vectores que están en un plano, yo puedo considerar un plano que está contendo a t y n, y un producto vectorial siempre es un vector normal. Entonces ese binormal es un vector normal a ese plano con t y n. Aquí tenemos un plano y es un vector normal. Ese plano es muy importante. Vamos a ver.
Un vector normal con un tangente define un plano que va a ser definido más aquí en la frente, ¿no? Entonces simplemente por cálculo a gente puede dar una curva cualquier, a gente puede calcular un vector tangente, un vector normal y un vector binormal. A ideia es simples. O tangente tem uma fórmula que está aqui, portanto você teria que derivar e calcular o módulo dela. Não tem por que ser constante um módulo, tá? Assim é assim tão explícito como está aqui. Nesse caso, bom, quando digo isso aí, digo a expressão final que quero dizer aqui, né? Vamos ver alguns exercícios que quero dizer. A derivada, nesse caso, desse tangente, que está aqui, posso calcular su módulo para que vocês vejam que ele necessariamente não é unitário, mas de tal forma que eu posso, com esse valor que já me diz que não é unitário, mas posso dividir por ele para que seja unitário, e essa vai ser a definição do vetor normal. Veja bem que já esse T' é normal a esse, mas é normal em forma unitária. Esse módulo não faz nada, esse módulo é um escalar. Se eu tenho um vetor e multiplico por um número, o que está fazendo é maior ou menor ele. Mas já esse T' é ortogonal ao n, né? Só que agora é um vetor unitário ortogonal a esse n. Então, ficaria esse vector dividido por raiz de 2, obteríamos esse aqui. Que seria o T', exatamente. Cortam, né? De modo que posso, obtendo esses dois vectores, posso calcular o binormal. Como é um produto vetorial, coloco o primeiro, coloco o segundo, faço a conta, e esse é o meu vetor IJK. Isso já vocês sabem calcular, né? Então temos o vetor binormal. Esses vectores são muito importantes, chama a tríada de Frenet. Se acaso escutem isso mais na frente, assim vamos escutar ele aqui. Mas aqui, o plano determinado pelos vetores normal e binormal, normal e binormal, n, num ponto P sobre uma curva C, é chamado plano normal. O que é isso? Plano normal. Bueno, pues tem outro plano aí, né? Já vou ilustrar. Ele é constituído por todas as linhas que são ortogonais ao vetor tangente. O plano determinado pelo vectores tangente e normal é chamado plano osculador. A curva, não? No ponto P. O nome vem do latim osculum, que significa velho. Tudo bem. Então, veja bem, eu tenho aqui uma curva. Tenho o vetor tangente. Vamos supor que eu calculei tangente dividido por sus módulos, eu tenho esse aqui. E tenho para cá o vetor normal. Tenho para cá o vetor binormal. Tá? Então aqui estamos definindo dois planos. Plano normal e plano osculador. O plano osculador, que eu gosto mais fácil assim, é formado por T e N. Com T e N, eu tenho um plano aqui. Um plano. Esse plano onde vai a curva pode ir por todas partes, mas eu tenho um eixo normal, aí tenho um plano. Se va variando ese plano. Chama-se plano osculador. E aquele outro plano que se forma com o normal, o binormal e o binormal. O normal e o binormal, esse outro plano, claro, é ortogonal a esse aqui também. Esse chama-se o plano normal. Então eu tenho um plano, eu tenho um plano, é como se tivesse assim, não sei, é como se tivesse ao longo de uma curva, eu tenho um plano osculador, tenho um tangente e aqui normal, e tenho um plano que é o plano ortogonal. São dois tipos de plano que têm alguma utilidade. Isso aqui não vou passar, vou deixar para fazer um trabalhinho aí. E vamos então terminar com essa fórmula para lembrar. A fórmula que tem um vetor tangente, o vetor normal, o vetor binormal. É forma diferente de calcular a curvatura, já vimos, né? Sobre todo quando hicieron f de x. Então vamos deixar por aqui. Ok, paramos.